Muy buenas noches. En esta oportunidad pues tengo el gusto de poder explicar un tanto lo que corresponde a la comunidad de aprendizaje. Una comunidad de aprendizaje se refiere a un modelo educativo donde se puede basarse en principios, prácticas de inclusión, igualdad, diálogo. Esto significa que para poder realizar una comunidad de aprendizaje pues se busca un medio más práctico para una transformación social y educativa, donde se pueda integrar todos los criterios de las personas que participan en esa comunidad de aprendizaje. Esto significa que va a enfocarse con la integración de personas con intereses en común para poder generar algunas propuestas, algunas estrategias, alguna metodología, algunas técnicas, algunas herramientas que puedan servir para mejorar sus prácticas pedagógicas en su trabajo y en su contexto. El curso que recibimos en esta ocasión para mí fue muy importante, ya que se tuvo la oportunidad de poder aprender la aplicación de varios instrumentos, varias herramientas, que la finalidad es vincular con la realidad, cómo entender la realidad con la modernidad. Y esto pues nos hizo reflexionar la forma adecuada de poder utilizar la tecnología, de poder utilizar las herramientas que existen en este medio, que esto busca facilitar los procesos de aprendizaje y los saberes escolares que tenemos como parte de la tecnología, parte de la actualización que todo docente debe tener en estos tiempos. Quizás nos haya costado un poquito algunas herramientas, pero es parte de la dinámica que uno como persona debe de ir conociendo para poder implementar en estos últimos años, que ha sido eh, unos tiempos de mucha práctica en cuanto a la tecnología. Como acompañante, pues lo que se busca es sistematizar todas esas experiencias significativas para poder crear ambientes de aprendizaje con mucha más participación, con más integración, que los niños y las niñas pues tengan acceso a utilizar todos los medios eh, tecnológicos, las redes sociales por ejemplo, y que sean de manera educativa, que no sean solo por pasatiempo, por un entretenimiento, sino que tenga una forma de poder hacer una utilización adecuada, que eso pues es un proceso muy importante que sirve para el docente como también para los mismos estudiantes su adecuada utilización. La comunidad de aprendizaje pues es donde se puede tener la participación del acompañante, de los directores, de los docentes, los mismos estudiantes, para que puedan interactuar, no estando en un mismo espacio, estando en diferentes espacios, pero tratando de utilizar dichos insumos. Para esto, pues me pareció muy interesante, por ejemplo, cómo producir algunos materiales educativos, cómo poder utilizar algunos formatos como multimedia, hipermedia, hipertexto, audio, video, que nosotros no estamos acostumbrados para poder hacer este tipo de trabajo. Material impreso, que también se puede buscar cuáles son las funciones de los dispositivos para poder eh, usarlos, por ejemplo, cómo escanear un documento desde un teléfono, teniendo la aplicación, cómo cargarlo en, en una computadora, cómo llevarlo a un texto para poder imprimir. Y por eso, pues, la comunidad educativa, para su integración como propuesta que se hace en este municipio, por ejemplo, yo soy de San Pedro Jocopilas, del Quiché, pues mi intención para el otro año, precisamente a partir de enero, es ir formando los grupos como tal en comunidades de aprendizaje, desde los directores, desde maestros de primer grado, maestros de tercer grado, ver cómo apoyar a los docentes multigrado, que también es importante
buscar algunos mecanismos para facilitar su trabajo. Pues aquí pues se pueda integrar escuelas que estén en distancias mínimas para poder encontrarse y buscar algún mecanismo para que puedan participar. Asimismo, pues esto ayuda a que el mismo docente pues pueda hacer uso de los insumos que tiene a su alcance. Los programas, las plataformas, las herramientas como por ejemplo las nubes de palabras, por ejemplo alguna plataforma que sirva para hacer algún trabajo o algún blogs que nos pueda servir para interactuar y hacer su aporte, la opinión de las diferentes personas. El Facebook, que para mí es el medio más común entre todas las personas, niños, niñas, señoras, señores, incluso hay personas que tienen acceso a un teléfono inteligente, que tienen acceso al internet, pues la mayor parte se conecta en el Facebook, que es un instrumento o es una plataforma muy importante, muy práctico, que últimamente pues, ha sido de interés de muchas personas. Pues ese medio se pueda utilizar para cargar alguna actividad, para poder hacer una publicación de algún evento, de alguna herramienta, de cualquier cosa que pueda servir para la formación del docente. Sin embargo, podrían haber algunas dificultades, y por eso en este video pues trato de explicar o hacer un análisis en tanto a una forma de poder comprender el contexto en el cual estamos. Por ejemplo, se hace una pequeña evaluación utilizando la técnica del PNI. Los aspectos positivos que puedan tener o que sí se pueda hacer uso de todos los medios eh, tecnológicos, podríamos hablar de esta manera, las TICs, pues precisamente nos sirve para comunicarnos inmediatamente entre docentes y estudiantes, que sí es muy interesante. A veces, por ejemplo, los WhatsApp, los Messenger, algún grupo en común que puedan compartir información, que sirve para la autoformación de los mismos estudiantes, como también de la misma comunidad educativa. Sirve para sistematizar alguna experiencia y ofertar información. Eso significa que algo que esté sucediendo, alguna técnica, algún trabajo o algo que haya salido de manera muy importante, pues se pueda publicar y otras personas puedan aprender de ella. También es una forma de actualización en tanto a la información en el medio educativo, estar al día de los acontecimientos en el mundo, conocer qué está pasando en nuestro alrededor, facilitar la comunicación y acortar distancias en tiempos y en economía. Es un entretenimiento para fomentar el hábito de la lectura. Mucha gente se ubica en alguna página y le sirve para leer, para ver qué está pasando. Para el desarrollo del pensamiento lógico hay mucho material muy importante, que eso es el otro uso que se le pueda dar. Por ejemplo, la creación de hojas de trabajo, formular test de evaluación digital, que eso puede ayudar mucho para que el estudiante pues no desgaste recurso físico, sino que a través de este medio pueda trabajar, hacer presentaciones en diferentes formatos, hacer el uso de los correos electrónicos, las plataformas, redes sociales de manera adecuada para poder difundir información. Formar grupos en WhatsApp, lo decía, para poder tener información así de manera inmediata. Pero también tienen, por ejemplo, la parte negativa que nosotros vemos, o en mi caso lo veo desde mi punto de vista como acompañante, es que en algún momento pues mucha gente no tiene conocimiento de cómo usar algún aparato, desde un teléfono, una computadora, o no pueden tener acceso al manejo de la tecnología. Por ejemplo, sí existen casos. No todos tienen teléfonos inteligentes, mucha gente todavía tiene teléfonos que no tienen algunas aplicaciones, por lo tanto no funcionaría en tanto a que se haga grupos y difundir información. También muchos docentes no manejan una computadora, por ejemplo. Lo hemos visto en algunos cursos que se ha trabajado.
en diversas partes de nuestro contexto pues no hay señal de internet o muy baja señal, que eso limita este proceso. La mayoría no invierte en internet por la economía familiar, que sí hay casos muy puntuales. Hay mucho, bueno, de hecho hay poco hábito del uso del internet, en algunos casos más por la gente adulta, en este caso con docentes de muchos años de servicio, aún no están dentro de este proceso. A veces esto se usa en algunos casos por necesidad, solo porque hay que imprimir o algo por el estilo, pues lo hacen, de lo contrario, no entran en un proceso de uso de algún internet o en este caso de la tecnología. En muchos casos, por ejemplo, yo conozco muchos directores que para generar algún trabajo electrónico tienen que ir a un internet y eso a veces ni lo hacen, es que pagan a la persona para que haga el trabajo, en este caso típico de la generación de información en el CIRE, que es el sistema de los datos de los estudiantes. Eso entonces ha sido o es parte de que costaría un poco trabajar con docentes en esto, en este proceso. Y lo interesante, pues lo más interesante es de que esto facilita información como las redes sociales, repito, mucha juventud está en este medio, pues eso facilita para poder conocer lo que está sucediendo. Lo interesante es pues se puede utilizar diversas herramientas como medios para informar o informarnos que facilitan la comunicación estando en diferentes lados, se conoce qué está pasando o qué propuestas se puedan hacer y por supuesto trabajar en línea, por ejemplo, alguna actividad que se pueda hacerse en donde en la misma hoja hay un programa, no recuerdo bien el nombre, donde podemos actuar varias personas haciendo nuestro aporte en el mismo documento para que al final pues nos ayude a comprender y hacer que todo lo que se esté viviendo pues sirva para mejorar nuestro trabajo. Eso diría de que sí tiene sus cosas positivas, hay cosas negativas, hay cosas interesantes, pero lo más importante es de que todas esas herramientas que se trabajaron en este curso pues de verdad sí son muy útiles, aunque sí va a costar un poco por lo que decía, que no todos tienen la facilidad de un aparato para poder hacer este proceso, pero sí nos puede servir para mejorar muchas cosas. Eso sería lo que puedo comentar en este pequeño video y muchas gracias.